Me llamo Lucía, y si me hubieran dicho hace unas semanas que terminaría viviendo un verano en medio del campo, en un pueblito perdido de Castilla-La Mancha, rodeada de vacas, gallinas sueltas y con un calor que parecía derretir hasta el alma, seguramente me habría reído y seguido con mi vida en Madrid, donde el ruido del tráfico y el zumbido de los teléfonos nunca paran. Pero bueno, la vida es así de irónica, y aquí estoy, en la finca de mi tía Carmen, intentando sobrevivir a esta aventura rural que parece más una novela de sobremesa que la realidad. Todo empezó un sábado por la noche, cuando mamá tuvo una crisis de ansiedad que la dejó hecha un mar de nervios. Mi padre y el resto de la familia estaban enzarzados en una pelea interminable por la herencia de la abuela, esa típica telenovela familiar, así que no quedó más remedio que llevar a mamá a la finca de mis tíos para que se calmara un poco. Yo, que siempre he sido una ciudadana de pura cepa, no estaba precisamente entusiasmada con la idea de pasar unos días en un lugar donde el wifi era un lujo y el plan más emocionante era ver cómo ordeñaban las vacas. La finca está en un pueblo diminuto llamado Villanueva del Fresno, un rincón donde el tiempo parece haberse detenido hace décadas. La carretera que lleva hasta allí es de tierra batida, con charcos que parecen pequeñas piscinas después de la lluvia y un aroma peculiar que mezcla el olor a estiércol con el delicioso perfume del pan recién horneado en la cocina de la tía. Sí, poético no era, pero tenía su encanto a su manera. Una tarde, mientras trataba de encontrar una señal decente para el móvil en el corral, lo vi. Él estaba apoyado en la vieja cerca de madera, sin camiseta, con los brazos fuertes y bronceados por el sol, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Al principio pensé que era algún trabajador nuevo, un hombre cualquiera del pueblo. Pero cuando giró y me dio esa sonrisa ladeada, un poco maliciosa, sentí que mi corazón hacía un extraño, como cuando pisas una rama seca sin querer y te sobresaltas. ¿Qué haces aquí, Lucy? Me soltó con ese acento rural que nunca pensé que pudiera sonar tan sexy. Intenté responder, pero mi voz salió más fina de lo que esperaba. Rodrigo, dije, aún sin poder creer que fuera él. El mismo Rodrigo de mi infancia, ese primo con quien compartí tardes enteras en la piscina, pero que ahora parecía un hombre hecho y derecho, con una barba incipiente y una mirada que ya no era la de un niño travieso, sino la de alguien que sabe lo que quiere. ¿Vas a quedarte ahí parada como un espantapájaros o vienes? Me provocó, acercándose con paso lento. El olor a campo, a sudor y a un jabón barato se mezclaba en él, pero extrañamente me hacía querer acercarme aún más. Mi tía y mi tío estaban ocupados cuidando a mamá, que seguía encerrada en su habitación, así que Rodrigo y yo quedamos como los únicos habitantes de la finca. Al principio, nuestras conversaciones fueron inocentes, llenas de recuerdos de la infancia, risas tontas y peleas por quien había empujado a quien en el pozo. Pero poco a poco, la forma en que me miraba fue cambiando, y yo no podía negarlo. Había algo más en esos ojos que solo un primo tenía derecho a tener. Una noche, la tercera que pasé allí, salí a buscar señal para el móvil y me apoyé en la cerca. Sentí pasos detrás y, antes de poder reaccionar, Rodrigo estaba a mi lado, descalzo, con una camisa de cuadros colgada del hombro y el cabello despeinado. ¿No puedes vivir sin wifi ni un minuto?, bromeó, con esa sonrisa que me desarmaba por completo. Antes de que pudiera responder, puso la mano en mi cintura, suave pero firme. ¿Tienes miedo?, me susurró. ¿Miedo? Solo sentí que mi cuerpo ardía por dentro, como si alguien hubiera encendido 1000 pequeñas brasas en mi piel. Sin pensarlo demasiado, di un paso hacia el viejo granero que estaba a unos metros, con la puerta entreabierta, como si nos estuviera esperando. Rodrigo no dijo nada, solo me siguió. Al entrar, encendió una luz amarilla tenue que iluminaba la madera vieja y la paja esparcida por el suelo. El aire olía a tierra mojada y a secreto, y yo sentí que todo lo que había creído seguro hasta ese momento comenzaba a desmoronarse. Con un movimiento rápido pero sin prisa, me atrajo hacia él. Su boca encontró la mía con una urgencia contenida, un beso que no era de cuento de hadas, sino de deseo puro, intenso y sin reservas. La mano que subió por mi espalda me hacía sentir vulnerable y, a la vez, más viva que nunca. ¿Por qué tiemblas?, me preguntó entre susurros, mientras desabrochaba mi pantalón con un ruido seco que resonó en el silencio del granero. No supe qué decir. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Rodrigo me apoyó contra la pared, con una mezcla de firmeza y cuidado, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. El granero nos envolvía, nos escondía, y aunque sabía que estábamos jugando con fuego, no podía ni quería detenerme. Después de todo, ¿quién puede resistirse a un hombre que sabe exactamente cómo encender el deseo con solo una mirada?
Cuando terminó, nos quedamos en silencio, solo el canto de los grillos llenaba el aire. Él me ayudó a arreglar la ropa, y justo antes de salir, cruzó una mirada conmigo y dijo, «Esto es un secreto nuestro, ¿verdad? Un secreto sucio», respondí con una sonrisa que delataba mucho más de lo que quería admitir. Salí del granero con el corazón a mil, con la sensación de que había cruzado una línea y que, en el fondo, estaba deseando hacerlo una y otra vez, pero lo que no sabía era que esa noche era solo el principio de algo mucho más intenso, y que las sombras que se escondían en la finca tenían secretos que ni Rodrigo ni yo estábamos preparados para descubrir. El día siguiente amaneció con un sol que prometía derretir hasta las piedras del pueblo, y yo bajé a la cocina con la sensación de que aún llevaba en la piel el calor y el aroma de Rodrigo. La tía Carmen estaba cortando un bizcocho casero, con su delantal floreado y las manos manchadas de harina, mientras mi madre intentaba calmar sus nervios con un té de manzanilla que parecía tener poco efecto sobre ella. Pero lo que realmente me hizo perder el aliento fue verlo a él, sentado en la mesa, con esa camiseta ajustada que delineaba cada músculo de su torso, el cabello despeinado y la mirada de quien había pasado la noche sin dormir, o quizás sin cerrar los ojos. ¿Dormiste bien?, me preguntó con ese tono inocente que en realidad era todo menos inocente. Intenté contestar sin que se me notara demasiado que estaba pensando en el granero, en sus manos, en la forma en que me había sostenido contra la pared. Claro, muy bien, respondí, tomando un sorbo de café como si no acabáramos de cruzar fronteras invisibles menos de 8 horas atrás, pero la tensión no desapareció. Rodrigo desapareció antes del mediodía, y cuando pregunté dónde había ido, la tía solo contestó con una sonrisa pícara. A ordeñar las vacas, cariño, me reí por dentro, porque el mismo hombre que había estado conmigo en la más absoluta intimidad ahora estaba trabajando con las vacas, y yo estaba atrapada en ese remolino de sensaciones contradictorias. Por la tarde, mientras mi madre dormía y la tía Carmen había salido a resolver unos trámites en el pueblo, decidí espiar a Rodrigo en el corral. Me puse mis shorts más cortos, esos que siempre me hacen sentir un poco rebelde, aunque en el fondo soy más bien una ciudadana atrapada en el cuerpo equivocado. Lo encontré agachado, lavando los cubos con las manos sucias, el sudor resbalándole por la frente, y aquella gorra vieja puesta al revés. Canturreaba una canción que parecía sacada de alguna película antigua, y cuando me vio, fingió sorpresa. ¿Perdida, ciudadana?, bromeó, levantándose despacio y quitándose los guantes. Solo vine a ver las vacas, mentí, intentando sonar despreocupada, aunque mi ropa interior ya había tomado sus propias decisiones. Se acercó a mí con paso cansado pero decidido, y me preguntó con una sonrisa que, sin duda, debería estar prohibida por ley. ¿Te gustan las vacas? Nunca las he probado, respondí, y antes de que pudiera decir algo más, me agarró de la mano y me llevó a un rincón escondido entre 2 tractores. El lugar era pequeño, con una lona que colgaba como un refugio improvisado, y el suelo de tierra compacta parecía absorber el calor del día. Me apoyó contra el capó de uno de los tractores y me miró fijamente, pero esta vez con una intensidad que me hizo estremecer. «Veniste por mí, ¿verdad?», susurró, pegando su cuerpo al mío. No supe qué responder. Solo sentí sus manos deslizarse por mi espalda, bajando lentamente la tira de mi top, dejando al descubierto un pecho que se erizó al instante. Rodrigo me miró con la expresión de quien acaba de descubrir un tesoro escondido y, sin dudarlo, me besó con una mezcla de hambre y delicadeza que me hizo perder el equilibrio. «¿Vamos a hacer esto aquí mismo?», pregunté, intentando sonar inocente, aunque mi voz traicionaba el deseo que me quemaba por dentro. Él sonrió con esa arrogancia encantadora y, sin esperar respuesta, empezó a desabrochar el botón de mis shorts con un movimiento rápido y seguro. Con un tirón suave, me giró y me apoyó contra el tractor, mientras sus manos exploraban cada centímetro de mi piel, y su boca encontraba los puntos que hacía tiempo esperaba que alguien descubriera. El calor del metal frío contra mi espalda contrastaba con la pasión que se desataba entre nosotros. El ruido de la lona al moverse y el temblor del tractor bajo nuestros cuerpos hacían de aquel momento una mezcla perfecta de peligro y deseo. Cuando finalmente se separó, susurró en mi oído: «Ahora aguanta», y yo, sin poder más que dejarme llevar, temblaba entre sus brazos, perdida en el vértigo de querer y ser deseada. Esa tarde, con la piel todavía ardiente y el alma encendida, supe que lo que estaba pasando entre Rodrigo y yo era más que un simple juego de verano. Era un incendio que amenazaba con arrasar con todo, y no estaba segura de querer apagarlo. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y las sombras se alargaban, recibí un mensaje en mi móvil: «Trae la almohada y ven a la estufa».
Te espero. La estufa era ese pequeño invernadero donde mi tía cultivaba orquídeas, helechos y unas pimentas que picaban más que el sol de agosto. Nunca pensé que ese lugar se convertiría en escenario de mis más intensos secretos. Abrí la puerta con cuidado y allí estaba Rodrigo, con la camisa desabotonada, sentado en un taburete de madera, las manos apoyadas en los muslos y la luz amarilla reflejando el brillo de su piel sudada. Un verdadero agricultor del apocalipsis, me dijo sin levantarse. Pensé que no vendrías, respondí, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Él se levantó despacio, cerró la puerta tras de sí y me empujó suavemente contra la mesa de macetas. El calor dentro de la estufa era sofocante, mezclado con el aroma de la tierra húmeda y la fragancia de las plantas. Rodrigo me miró con una hambre que no se calma con pan ni con vino. Dime que me quieres, susurró, acercando sus labios a los míos, y yo no pude hacer otra cosa que corresponder, perdida en la intensidad de ese momento que parecía suspendido en el tiempo. Pero justo cuando pensaba que nada podía ser más apasionado, él me hizo girar y me sentó sobre la mesa, con sus manos firmes, sosteniéndome mientras sus labios recorrían mi cuello, susurrando palabras prohibidas y promesas que solo el verano podría cumplir. Cuando finalmente nos separamos, Rodrigo rió bajito. Si hubiera sabido que la estufa era esto, habría venido antes. Yo solo pude sonreír, con el pelo revuelto, la ropa desordenada y el corazón a punto de estallar. Pero justo cuando pensaba que estábamos en la cima del placer, la sombra del misterio se cernió sobre nosotros. Porque, aunque Rodrigo y yo habíamos cruzado líneas que no deberían haber sido cruzadas, había algo en su mirada, en sus silencios, que me decía que aquella historia era solo el principio de un secreto mucho más oscuro. Y mientras me alejaba de la estufa, con la piel todavía caliente y la mente llena de preguntas, supe que el verano en Villanueva del Fresno no iba a ser tan tranquilo como imaginaba, porque en el fondo, sabía que Rodrigo guardaba algo, un secreto que ni siquiera yo estaba preparada para descubrir. Los días siguientes en la finca se convirtieron en una mezcla extraña entre la rutina campesina y una tensión silenciosa que crecía con cada mirada furtiva y cada roce accidental. Aunque Rodrigo y yo habíamos compartido momentos que jamás habría imaginado, él parecía ahora un fantasma entre los pasillos de la casa y los campos abiertos. No había mensajes, ni risas cómplices, ni encuentros secretos en el granero o la estufa. Era como si aquella noche de fuego hubiese quedado atrapada en un espacio invisible. Un capítulo cerrado sin despedidas, sentada en la vieja mecedora de la terraza, con el sol de la tarde derritiendo el aire y el sonido lejano de los grillos, me preguntaba qué había cambiado. ¿Había sido un error? ¿O quizás él se había arrepentido? Pero lo que más me dolía era la incertidumbre, esa sensación de vacío que se apoderaba de mí cada vez que lo veía a lo lejos, trabajando entre las plantas de la huerta, sin mirarme siquiera. Un día, mientras intentaba distraerme ayudando a la tía Carmen a preparar la comida, la puerta principal se abrió de golpe y apareció Rodrigo, con la camiseta empapada de sudor y una expresión que no lograba descifrar. La tía, que estaba en la cocina, dejó caer el cuchillo por un instante y lo llamó con voz firme. Rodrigo, ha llegado una carta para ti. Él frunció el ceño, como si aquel sobre fuese una piedra en su mochila invisible. Caminó hasta donde estaba mi tía y tomó el sobre con manos temblorosas, abriéndolo con cuidado y leyendo cada palabra en silencio. La tensión en su rostro era palpable, y por primera vez desde que llegué, lo vi vulnerar esa coraza de hombre fuerte y seguro que siempre mostraba. Me acerqué con cautela, intentando escuchar lo que decía, pero las palabras se perdieron entre el murmullo del viento y el crujir de las hojas secas. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Rodrigo me miró entonces, pero sus ojos ya no tenían el fuego de antes. Era un hombre marcado por algo que no podía compartir. Esto, comenzó, y luego suspiró. No es algo que puedas entender. Lucía se alejó sin dar más explicaciones, dejando atrás un silencio espeso que me envolvía como una sombra. Aquella tarde, la finca parecía más fría, como si el calor del verano hubiese sido absorbido por la incertidumbre y el misterio. La tía Carmen me miraba con ojos llenos de preocupación, pero no decía nada. Yo me sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde cada paso me alejaba más de la verdad. Con el crepúsculo tiñendo el cielo de tonos naranja y violeta, me senté en el porche, observando cómo las sombras se alargaban y el pueblo parecía adormecerse. Fue entonces cuando lo vi, Rodrigo, al fondo del campo, parado junto a un viejo roble, con la mirada perdida en el horizonte. Me quedé allí, en silencio, preguntándome qué secretos guardaba ese hombre que había encendido mi piel y ahora me dejaba con las manos vacías, y mientras la noche caía,
Una idea se instaló en mi mente, persistente y peligrosa. ¿Qué pasaría si el verdadero misterio no era lo que habíamos hecho juntos, sino lo que él estaba ocultando? Algo que ni siquiera sus ojos podían revelar, pero que amenazaba con cambiarlo todo, porque en Villanueva del Fresno, bajo el sol abrasador y entre los surcos de la tierra, había secretos enterrados más profundos que las raíces de los árboles, y quizás, solo quizás, yo estaba a punto de desenterrarlos, y así, mientras la luna comenzaba a asomarse tímida entre las nubes, supe que el verano que había empezado como una simple escapada al campo estaba a punto de convertirse en una historia que ni siquiera yo podría controlar. Las semanas en Villanueva del Fresno seguían su curso, marcadas por el ritmo pausado del campo y esa atmósfera tensa que parecía envolverme a cada instante. Intentaba distraerme con pequeñas tareas, cuidar las flores en la estufa, ayudar en la cocina, dar paseos por los senderos polvorientos, pero el nombre de Rodrigo estaba siempre en mis pensamientos, como un eco persistente que se negaba a desaparecer. Una tarde, mientras recogía tomates en la huerta, vi a Rodrigo a lo lejos, agachado junto a un pequeño surco, con la frente perlada de sudor y la expresión concentrada. Me acerqué sin hacer ruido, tratando de parecer casual, aunque el corazón me latía con fuerza. Él levantó la cabeza y me miró, pero esta vez no hubo esa chispa de antes, solo una sombra de distancia que me atravesó. ¿Quieres ayudar?, me preguntó, con voz seca, como si le costara hablar. Claro, respondí, aunque sabía que no era solo la tierra lo que necesitaba ser removido, sino los secretos que él ocultaba mientras trabajábamos juntos. La tensión se volvió casi insoportable. Cada roce de nuestras manos al pasarme una fruta, cada mirada que se cruzaba, parecía una batalla silenciosa entre lo que deseábamos y lo que temíamos enfrentar. Esa noche, el pueblo estaba envuelto en un silencio casi reverente. Me senté en el porche, mirando las estrellas que comenzaban a brillar tímidamente, cuando escuché pasos detrás de mí. No era Rodrigo, sino la tía Carmen, con su rostro arrugado por los años y los secretos. Lucía, dijo en voz baja, hay cosas en esta casa que no deberías saber. Cosas que han marcado a nuestra familia durante generaciones. Me quedé en silencio, esperando que continuara, pero ella solo suspiró. Solo ten cuidado con Rodrigo. No es el hombre que crees. Antes de que pudiera preguntar más, se alejó, dejándome con un nudo en la garganta y 1000 preguntas sin respuesta. Los días siguientes, las miradas de Rodrigo se volvían más intensas, como si luchara contra algo interno. Una noche, no pude contenerme y lo seguí hasta el viejo granero. Allí, lo encontré sentado en un montón de paja, con la cabeza entre las manos, como un hombre que carga con un peso insoportable. ¿Qué te pasa?, le pregunté, acercándome con cautela. Él levantó la mirada, sus ojos llenos de tormento. Hay cosas que debo resolver antes de poder estar contigo, Lucía. Cosas del pasado que no me dejan en paz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquello iba mucho más allá de nosotros. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, con la voz temblorosa. Rodrigo sonrió débilmente. No sé si alguien podría ayudarme con esto. En ese momento, un ruido seco resonó fuera del granero. Nos miramos, alertas. La puerta estaba entreabierta, y una sombra se deslizó rápidamente hacia la oscuridad. Sin pensarlo, corrí tras ella, con Rodrigo siguiéndome de cerca. Entre los árboles, encontré un sobre arrugado y manchado de tierra. Lo recogí. Al abrirlo, descubrí que era una fotografía antigua, en blanco y negro, de un hombre con una expresión severa y un uniforme militar. En el reverso, una nota escrita a mano decía: no confíes en nadie. La verdad está enterrada bajo la sombra del roble. Miré hacia donde Rodrigo se había quedado atrás, y vi que se había quedado pálido. Por primera vez, la máscara que llevaba se rompía y mostraba la vulnerabilidad de un hombre atrapado entre el pasado y el presente. Esto es solo el principio, Lucía, dijo con voz grave. Si quieres quedarte aquí, tienes que estar preparada para lo que venga. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba, pero algo en mí sabía que no podía echarme atrás. Porque, aunque el misterio fuera peligroso, la verdad debía salir a la luz, y así, mientras la noche envolvía Villanueva del Fresno en su manto oscuro, supe que estaba entrando en un juego del que quizás no saldría indemne, pero del que no podría apartar la mirada. El verano, que parecía ser solo un descanso, se estaba transformando en una batalla entre secretos, deseo y el destino que nadie esperaba enfrentar. Y en el centro de todo, Rodrigo y yo, atrapados en una historia que apenas comenzaba a escribirse. Los días que siguieron a aquel hallazgo fueron un torbellino de emociones encontradas.
La fotografía y la nota que habíamos encontrado bajo el viejo roble parecían abrir una puerta hacia un pasado oscuro y olvidado, un pasado que Rodrigo llevaba oculto con un peso invisible sobre sus hombros. Pero a pesar de la gravedad de la situación, no pude evitar sentir una mezcla de curiosidad y una extraña atracción hacia ese hombre que se debatía entre la sombra de su historia y el deseo que nos consumía. Una mañana, mientras el sol despuntaba tímido sobre los campos dorados, Rodrigo me sorprendió con una invitación inesperada. «Ven conmigo, Lucía», dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. «Hay un lugar que debes conocer. Algo que puede ayudarnos a entender todo esto». Me puse unos vaqueros ajustados y una blusa ligera, intentando no parecer demasiado consciente de la mirada que él me lanzó, una mezcla de admiración y necesidad contenida. Caminamos juntos por el sendero polvoriento que llevaba hacia el centro del pueblo, pasando por casas de piedra con balcones decorados con macetas y geranios, hasta llegar a una antigua biblioteca municipal, una construcción modesta pero rebosante de historia. Dentro, entre estanterías polvorientas y el aroma de libros viejos, Rodrigo buscaba documentos y recortes que pudieran arrojar luz sobre el hombre de la fotografía. Mientras hojeaba un libro, sus dedos rozaron los míos, y un escalofrío recorrió mi piel, recordándome que, a pesar de todo, seguíamos siendo dos cuerpos humanos atrapados en una danza peligrosa. «Aquí está», dijo finalmente, señalando un artículo amarillento por el paso del tiempo. Este hombre, Antonio Serrano, fue un militar que desapareció misteriosamente hace más de 40 años en esta región. Se rumorea que estaba involucrado en asuntos que nadie quería tocar. Leí en voz baja, sintiendo como la historia se entrelazaba con la realidad que vivíamos. «¿Y qué tiene que ver con Rodrigo?», pregunté, sin poder ocultar la ansiedad. Él me miró, los ojos llenos de una mezcla de dolor y determinación. «Antonio era mi abuelo. Y creo que su pasado es la clave para entender por qué mi familia lleva tanto tiempo en esta finca». Alejada de todo, la revelación me dejó sin aliento. La sombra que había perseguido a Rodrigo toda su vida era mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. Salimos de la biblioteca con la cabeza llena de preguntas y el corazón acelerado. El sol ya estaba alto y el aire cálido nos envolvía mientras regresábamos a la finca. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo y el silencio del campo nos envolvía, Rodrigo me llevó de nuevo al granero. Esta vez, sin prisas ni urgencias, solo nosotros dos rodeados por el olor a madera y paja. Me tomó de la mano y, con una voz suave, me confesó: «No sé qué nos espera, Lucía. Pero quiero enfrentar todo contigo, sin secretos ni miedos». Sentí que mi cuerpo respondía a su sinceridad, y sin pensarlo, lo abracé con fuerza, dejando que el calor entre nosotros disipara las sombras que nos acechaban. Pero justo cuando parecía que podíamos encontrar un momento de paz, un ruido seco resonó en la puerta del granero. Rodrigo se tensó y fue a cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, un sobre fue deslizado por debajo, como una amenaza silenciosa. Lo recogí con manos temblorosas y, al abrirlo, encontré una nota escrita con tinta negra. «Algunos secretos deberían quedarse enterrados. No sigas cavando, Lucía». Un escalofrío recorrió mi espalda y, al mirarlo, vi en sus ojos la misma mezcla de miedo y desafío que sentía en mi interior. El verano en Villanueva del Fresno ya no era solo una escapada ni un romance prohibido. Era el comienzo de una historia donde el deseo y el peligro caminaban de la mano, y donde cada paso nos acercaba más a un misterio que podría cambiarlo todo. Y mientras la luna iluminaba la noche, supe que estábamos atrapados en una red de secretos, y que la verdad, por muy oscura que fuera, estaba a punto de salir a la luz.